Grupo San Pablo presenta. ...130 metros de largo, 40 de ancho, 70 de altura, 37 capillas, 5 naves, 2 torres, contrafuertes rodeando su exterior, y haberla visto arder con los ojos de la impotencia y con el corazón contrito fue algo inolvidable. Me refiero, ya sabe usted, a la Catedral de París, a Notre Dame, Nuestra Señora de París, que gracias a Dios, pues no creció ese incendio, los vitrales se salvaron, no estallaron por el calor y se salvó el Santísimo Sacramento y la corona de espinas que allí se resguarda y la túnica de San Luis, San Luis, rey de los franceses. Y por ello, para dirigir nuestra mirada hacia Notre Dame de París, es que hemos hecho este programa para usted hoy. Así que le saludo con afecto y agradezco que esté con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Recibo con afecto a Fernando Villalón Esquerro, él es amigo mío porque Dios me lo regaló. Es abogado y es un gran estudioso y un gran conocedor de la Edad Media. Bienvenido, querido Fernando. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Al contrario, es un placer estar aquí. Mire, mientras Fernando y un servidor platicamos, usted estará viendo imágenes de la catedral en un intento por presentársela pues prácticamente toda durante este programa, así que usted escuchará hablar a Fernando y verá también exteriores, interiores, también la parte de los vitrales, el coro, el órgano y todo esto. Y hacia la parte final hablaremos del incendio, ¿no? Pero este programa no es tanto del incendio, es de la catedral, pero al final sí tendremos alguna palabra sobre el incendio. Gótico. Gótico, así es. Yo creo que cuando se habla de la Edad Media, siempre se nos ha dicho que es una etapa oscura, que no había nada, que no había ciencia, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de eso. La propia catedral se prueba ahí la ciencia que había, los cálculos que había, las nervaduras, los contrafuertes, los vitrales nunca habían sido utilizados por los romanos, a pesar de que el vidrio había sido inventado desde Siria. Esta liviandad puede ser gracias a estos contrafuertes que van a contener las paredes, pero también van a hacer que suban la altura. Ahí están los contrafuertes. ¿Cómo evitar que se abra, que se desgaje, que se parte, poniendo ese esqueleto exterior? Pero esto tiene cálculos, son cálculos matemáticos, no cualquiera. Y sobre todo, también es una forma específica de labrar la piedra para poder contener los pesos, los contrafuertes. Entonces, esto es evidentemente un invento del arte godo, que para los italianos, sobre todo Giorgio Vasari, que es uno de los renacentistas, dice es arte bárbaro. Pero no, es un nuevo arte, ¿sí? Completamente diferente, porque no le puedes pedir a estas tribus del norte que te hagan una escultura griega o romana si nunca la habían visto. Ellos hacen un nuevo arte. Ve este dios. Parece una filigrana. Es una filigrana maravillosa, pero fíjate las caras y los sentimientos que van a tener. Las figuras romanas y griegas son contundentes, pero aquí vamos a ver los sentimientos. Los ángeles llorando, ángeles pensativos, la ternura de la Madre de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Mira qué hermoso estos contrafuertes y estas columnas. Esta luz que vemos, pues se logra gracias a ¿qué? Se pasa del estilo románico, que eran muros muy gruesos, sin poder sostener vitrales, ¿no? Claro. Mira la Virgen. Ve el sentimiento de la madre que está viendo a su hijo, y su hijo le sonríe, que eso es impresionante. O sea, esa ternura de la madre y el hijo no lo habíamos visto, es un nuevo invento, ¿sí? Vamos a ver en los reyes diferentes posturas y quizá puede estar muy rígido, ¿sí? Pero también el arte germánico hoy, el ángel que está en Berlín, es rígido, pero eso sí no se critica. A lo que voy es, este invento de la Edad Media, de poder subir a 120 y tantos, 26 metros, que son la mayor catedral que tenemos, Colonia, sin acero, ¿sí?
piedra, madera, plomo a veces y algún fierro colado. Pero es impresionante. Y hay una cosa importante, esta catedral es la unión de todos, no solamente los ricos o los aristócratas o los reyes o los condes, todo el pueblo se unía, porque allí todos éramos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y sabíamos que no la íbamos a ver. Son catedrales que se construyen en 100, 200, 800 años, que el pueblo va haciendo su labor, porque creemos en esa cristiandad que no solamente es ahorita, sino es para toda la eternidad. Investigamos para usted, amable público, pues ya más de lo que está diciendo Fernando. ¿Cuántos años duró en construirse? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué características tiene? Vamos a conocer, mire, lo fundamental de Notre Dame de París. La Catedral de París, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, se edificó entre 1163 y 1245. La fachada se terminó en el año 1200, las torres a mediados del siglo XIII y todo el conjunto a inicios del siglo XIV. Esta es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo y probablemente una de las más famosas. Se construyó en la isla de la ciudad, rodeada por el río Sena, sobre vestigios de un templo romano dedicado a Júpiter y sobre los restos de dos iglesias cristianas, una románica y una medieval del siglo VI, dedicada a San Etienne. Su fachada mide 40 metros. La Catedral de París, Notre Dame, mide 130 metros de largo, 40 de ancho y 69 de altura. Es de planta basilical en forma de cruz latina. Tiene 2 torres, 5 naves, 37 capillas, 3 rosetones de 14 metros de diámetro cada uno y 113 vitrales. La fachada presenta 3 grandes portales. El portal del Juicio Final, el más importante al centro, muestra esculturas representando la resurrección de los muertos, un ángel con una balanza pesando virtudes y pecados, y demonios que se llevan las almas de los pecadores. Los 2 portales laterales fueron consagrados a la Virgen María y a Santa Ana, su madre. La fachada presenta un alzado tripartito que equilibra la verticalidad de las 2 torres, que se corresponden con las 2 naves laterales, cuando en el interior son 5 las naves de la iglesia. A 20 metros del suelo se levanta por encima de las puertas la galería con 28 estatuas, de 3,5 metros de altura cada una, que representan a los 28 reyes de Judea que precedieron la llegada de Cristo. De las estatuas originales medievales solo quedan fragmentos, ya que durante la Revolución fueron destruidas, creyendo que representaban a reyes franceses. Sobre el portal central se destaca el gran vitral circular del rosetón de casi 10 metros de diámetro. Por encima, una hilera de columnas y las 2 torres con campanario completan la cara oeste. Son famosas las gárgolas de las fachadas que sirven como desagües y que representan a los demonios que salen huyendo del recinto al celebrarse la Santa Misa. En su interior, la gran nave, como todas las iglesias góticas, está compuesta por 3 niveles. En el primero por arcos formeros sobre grandes columnas. El segundo por una tribuna comunicada con la nave central mediante arcos, y el tercero por ventanales de doble arco, bajo ventanales redondos. Todo su interior es hermoso y equilibrado. En sus 8 siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, la última durante las restauraciones de mediados del siglo XIX, a consecuencia de los ataques perpetrados durante la Revolución Francesa. En la Catedral de Nuestra Señora de París se han celebrado importantes acontecimientos como la coronación de Napoleón Bonaparte, la coronación de Enrique VI de Inglaterra y la beatificación de Juana de Arco, aunque su tesoro más precioso consiste en resguardar la reliquia de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, que es presentada para su veneración solamente el Viernes Santo de cada año.
¿Qué poder decir? ¿Qué agregar? Es elocuentemente hermosa con solo verla. Así es. O sea, ahí vemos la estética de ese mundo aparentemente oscuro, con esos vitrales donde entraba la luz, donde ya los templos tienen sí, la luz, pero también la concentración pues, suficiente para tener una buena misa, ¿no? Oye, entonces las hordas de la Revolución Francesa la atacaron mucho. Sí, lo que no hicieron lo que no hizo la Edad Media, a pesar de las guerras, a pesar de esto, la Revolución Francesa, esa de igualdad, de libertad, fue brutalmente contra todo el patrimonio artístico, principalmente de la Iglesia. O sea, empezaron a atacar y a destruir, como tú dijiste, todas las figuras, pensando que eran reyes. De la fachada de los Pero reyes no de nada más Judea. eso. Si ellos no creían en Dios, ¿por qué vas y atacas el altar? No solamente pusieron prostitutas y tuvieron orgías ahí. Si tú no crees en eso, ¿por qué vas y atacas eso? ¿Por qué Eso no das la hicieron en la libertad? catedral. Eso lo hicieron en la catedral. En la Revolución Francesa, luego pusieron el templo a la diosa Razón, ¿no? Porque había que sustituirlo. ¿Y cuál libertad? Porque uno de los lemas es la libertad. No había libertad. No permitieron que hubiera el catolicismo. Implantaron una religión y obligaron a la mayoría de los curas a ser empleados del Estado. Y así hubo una división porque si no te mataban o además te confiscaban los bienes a tus familias. Es algo... Estamos viendo detalles estructurales. ¿Cómo es que se logran estas alturas, como tú ya nos habías dicho, sin varillas, sin hierro, ¿no? Así es. Con piedra, solo con estructuras. Con piedra. ¿Y cómo se logra vencer, mira, este empuje, ahí marcado con estas flechas, Claro. gracias a los contrafuertes que ahí están, y poder tener esos vitrales y esa luz interior? Sí, que están repartiendo el peso y las cargas hacia los lados para poder hacer esos muros delgados, ¿no? Que se ven sumamente delgados y que es una nueva tecnología que no vamos a tener hasta la invención del acero. Oye, Fernando, ¿te das cuenta que esto tiene 900 años? Sí. Y entonces eso es lo que digo yo, no había ciencia, no había cálculos. No, o sea, que no. Por favor, es parte de la leyenda negra siempre en contra de la iglesia. Ve estos espacios con las nervaduras, estas rayitas que están, digamos, en esas bóvedas, que están repartiendo la carga para poder tener esas bóvedas sumamente amplias, ¿no? Ve el tamaño, es impactante. Sí, la altura. La altura. Es impactante. Sí, Claro. no lo tuvo ni los griegos ni los romanos. No lo tuvieron los árabes tampoco. ¿Sí? Acuérdate, las mezquitas, muchos arcos pequeñitos, con muchas columnas. Esto es un gran salto en la arquitectura. Sí, estos son muros, paredes altísimas y atrevidamente revestidas de cristales. Claro, Y además de que no colores. se habían utilizado en ninguna otra época. Y más que revestidas, perforadas, ¿no? Sí, claro. O sea, de pronto ya no hay muro, ya no hay pared. ¿Cómo se sostiene esto solo? Así es. Y también la técnica de los vitrales, que también es técnica medieval. O sea, el estar haciendo los pequeños vidritos, pero además unirlos con los plomos. Por eso se llaman emplomados, ¿no? Que también es otra situación para que no se te caiga todos los vitrales, ¿sí? A través de la piedra y el plomo. Para poder unir estas pequeñas piezas y tener esos grandes iconos o estos grandes cuadros, ¿no? que nos hablan de los santos, de la vida de Jesucristo, de la Virgen María y de otros pasajes de la Biblia, ¿no? Aunque Notre Dame es icónica de París, no lo es, nos decías tú, de las catedrales góticas francesas. Es importante, ¿Cuál es? sí, pero lo que marcan los expertos que la joya de la corona francesa en gótico es Chartres, ¿sí? Y el asunto es que esta es de las primeras. Trae una construcción románica al principio y luego explota el gótico, ¿no? Recordemos que son varias etapas. Reims es otra, superior, ¿sí? Inclusive no solamente en proporciones, sino en las esculturas. Es mucho más fino, mucho más. De hecho, los vitrales de
no se han encontrado los azules y los rojos de dónde salieron. En Reims. En Chartres. Ah. En Chartres. No sabemos exactamente dónde están esos pigmentos. ¿El rojo no está en el oro? Está en el oro, pero hay algo más. Ah. No solamente es para hacer el rojo evidentemente tienes que usar oro, pero hay algo más. Y los azules también. ¿Ah, sí? Y no se sabe. No se sabe. No han podido dar con ello. Vamos, así es. A ver si los caballeros de la Orden del Temple, bueno, pero ya fueron disueltos, entonces ya no nos pueden decir cómo. Mire, vamos a, pues posiblemente el principal tesoro, ¿no?, de la Catedral de París. Gracias a Dios se salvó. Es la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. La corona de espinas de nuestro Señor consiste en varias ramas de zarza espinosa entrelazadas entre sí. Se conserva dentro de un relicario de cristal elaborado en 1896, rodeado por ramas y hojas hechas en oro del arbusto conocido como Sisyphus spina Christi. Mide 21 centímetros en su diámetro interior. La corona se conservó siempre en la Basílica de los Apóstoles en el Monte Sión, en Jerusalén, hasta el año 1053, cuando fue llevada a la Capilla de las Reliquias de Nuestra Señora del Faro, en el Palacio Bucóleon de Constantinopla por órdenes del emperador de Bizancio. En 1238 fue empeñada por Balduino II, emperador latino de Bizancio, para pagar un préstamo contraído con banqueros de Venecia. De común acuerdo con el emperador bizantino, el rey de Francia, San Luis IX, rescató la corona empeñada mediante un pago de 135,000 libras de oro, equivalente a la mitad del total anual de los gastos del reino. La corona llegó a Francia, trasladada y resguardada por los caballeros de la Orden del Temple en el año 1230. Fue recibida por San Luis Rey en la ciudad de Sens, quien la llevó despojado de su atuendo real y descalzo a la Catedral de San Esteban, mientras en París se edificaba la Sainte-Chapelle, especialmente para albergar la reliquia. 9 años después, el 19 de agosto de 1239, la corona llegó a París en solemne procesión presidida por el rey, nuevamente ataviado por una simple túnica y descalzo, para ser depositada en la Sainte-Chapelle. En 1791, a fin de protegerla del saqueo perpetrado por las hordas revolucionarias, la corona se resguardó en la iglesia de la abadía de Saint-Denis, luego en la Casa de la Moneda y después en la Biblioteca Nacional, hasta que en 1804 se depositó definitivamente en la Catedral de Notre-Dame de París, donde permanece hasta nuestros días bajo la custodia de los caballeros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Todos los viernes de Cuaresma a las 3 de la tarde y el Viernes Santo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, la corona se presenta a los fieles devotos para su veneración. Pues no así el pasado Viernes Santo, por primera vez. Así es. Ya no, pero se salvó. Oye, entonces estos venecianos habrían sido capaces de venderles la corona a los musulmanes si no la rescata el rey. Sí, si no se ponen de acuerdo el emperador bizantino y San Luis, rey de Francia, ¿no? Que hay que decir que también es primo de San Fernando, rey de España. Fernando el Católico. Fernando VII. Décimo. Ah. Sí. Entonces, recuerda que la madre de Luis es Blanca de Castilla. Oh. Y es la hermana de la mamá de Fernando, San Fernando, rey de España. O sea, fue el emperador de Bizancio y le dijo, pues es que estos ya, yo no les puedo pagar, y ya me dijeron que la van a vender a unos musulmanes. Y entonces fue el rey y dijo, ¿cuánto es? ¿Cuánto ahí es? está. Y ahí lo entregó. Claro, y él la rescató, y dije, ¿para qué regresárselo al bizantino ¿no? Yo lo que creo es que hubiera sido destruida, ¿no? Porque además, pues ellos en ese momento eran profundamente feroces contra la religión, ¿no? Católica. Así es. Entonces, te decía, no solamente ha sido la Revolución Francesa, han sido todos los movimientos del siglo XIX, supuestamente revestidos de libertad. No solamente fue brutal el movimiento en 1792, cuando le quitan todas las propiedades a la iglesia, se las pasan al gobierno, todo como si no hubiera pagado impuestos la iglesia. Un tercio de los impuestos de Francia los pagaba la iglesia.
Por eso era importante quitarle los bienes a la iglesia. Siempre se ha acusado y se nos ha dicho que se dividió, que se separó la iglesia del Estado, lo cual es falso, porque nunca estuvieron unidas. Acuérdate de cuando se separó la iglesia ortodoxa en el año 1156 de la iglesia de Roma, para servir ¿a quién? Al emperador de Bizancio, y Roma no lo aceptó. Por eso cuando me dicen que vamos a separar la iglesia del Estado, nunca han estado juntas, cosa que tengamos la misma misión, la iglesia y el Estado es diferente, pero salvo por en esas aras de libertad, disfrazada en una falsa libertad, Notre Dame ha sufrido 1835, 1848 y 1870, ¿sí?, la destrucción de su patrimonio. 4 veces atacada. Mira, cuando veíamos las imágenes ardiendo, consumida por las llamas en el techo, yo pensaba en estos vitrales. Decía, Dios mío, que no llegue el calor a tal intensidad como para que los haga estallar, ¿no? Y los plomos. Se puede fundir. Se derriten. Entonces imagínate lo que ha soportado. En la Segunda Guerra Mundial quitaron todos los vitrales para protegerlos de los bombardeos que pudieron haber hecho los alemanes. Estos vitrales se quitaron, los retiraron sí, en 1940. 1940. O sea, cuando llegaron los alemanes ya a París, esto ya estaba resguardado. Y estaba resguardado las principales obras de la Catedral de París. Oye, retirar esos vitrales ha de haber sido una cosa titánica. Y además, de mucho cuidado. De mucho cuidado porque al quitarlo puedes quebrarlo, ¿no? Una delicadeza bárbara que tenía muy poco tiempo de haber sido, para el 40 tenía casi 50 años de ser restaurada por este gran arquitecto Viollet-le-Duc, que hace la restauración no solamente de Notre Dame, sino hace la restauración de Carcassonne, de Reims, de la inmensa mayoría del patrimonio arquitectónico francés gótico. Durante esa restauración dirigida por él es que se hizo la nueva aguja, sí, la que vimos arder y colapsarse, ¿sí? No es que la aguja siempre estuvo, ¿sí? El problema es que la vieja ya estaba deteriorada por todos estos movimientos, porque la trataron de quemar en el 30, trataron de quemarla en el 40, pero la gente se impuso, los sacerdotes, y hubo muertos. O sea, la Revolución Francesa se estima que mató 40,000 clérigos, monjas y monjes. Solamente 1,792. ¿Sí? La Comuna en 35-48 también se fue contra las monjas y los monjes. Y perdiendo Francia la guerra franco-prusiana y tratando de que iban a llegar los prusianos, Bismarck, a París, fueron en contra de la iglesia cuando la iglesia no había hecho nada, ¿no? Y sobre todo, 2 de cada 3 niños eran educados en Francia por la iglesia. Pues sí. ¿E incendiaron la ciudad? Así es. Hagamos una pausa. Claro que sí. Tenemos mucho todavía que mostrarle, ¿eh? Esto apenas está comenzando. Le queremos presentar también la figura impresionante de San Luis, el rey de Francia, presentarle la música, porque hasta antes de Notre Dame el canto solamente era llano, era gregoriano. Y fue allí, en esta catedral de París, donde surgió, por la exigencia de sus dimensiones, la polifonía, la alternancia en las voces. Si tenemos el canto polifónico, es gracias a la catedral de París. Volvemos con esto y con más. Hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el